Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por tu presencia, por estos momentos de vida que podemos compartir. Hoy 2 de abril, pues unas energías bastante fuertes, bastante movidas, vamos a conectar Dios mediante, Dios por delante siempre. Vamos a ver esas energías que nos atraen hoy a la mesa. Ya sabes, como siempre, hoy tenemos una sorpresa para el final de la lectura. Códigos secretos, códigos de manifestación. Vamos a algunos, yo sé que algunos de ustedes están ya bastante manifestados con el tema, relacionados con el tema, pero pues vamos a empezar, algunos que no, vamos a ver aquellos que, para que aprendamos y todos estemos un poquito más relacionados con el tema. Una carta aquí del Arcángel Miguel, espada de luz para el tema, mi gente. El tema que nos atrae hoy. Vamos allá, vámonos allá. Tenemos aquí una carta hermosa. 3993, tus oraciones son escuchadas. La divinidad está recibiendo tus oraciones. Las respuestas llegarán pronto, aunque quizás en formas que no esperabas. Pues gracias, 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 amén, que así sea. Vean esta cartica hermosa por aquí. Mi gente bella, mi gente hermosa, hoy 2 de abril, como nos hemos dado cuenta, como lo hablamos el día de ayer, hemos venido hablando todos estos días de temas muy variados, temas distintos, y lo vamos a seguir haciendo. Ayer empezamos hablando, en el mes hablando sobre Venezuela, sobre las energías que la están rodeando en este momento. Venezuela en este momento está en el cuello, por así decirlo, del reloj de arena. En la parte más estrecha de ese reloj de arena, más difícil, más molesta, más dolorosa, por así decirle. Lo que viene para Venezuela, lo dijimos ayer, lo estamos observando, lo estamos sintiendo. Yo sé que esto es un clamor a nivel general, no es nada cómodo, no es nada fácil. Pero bueno, vamos a ver, señores, sabemos lo que hemos vivido. ¡Wow! Esto me está gustando. Vámonos al tema. Vamos a ver cómo vienen estas cartas de Alex Crowley. Mírenme, señores. Vamos a ver, tenemos aquí. Tenemos la reina de copas, tenemos el príncipe, reina de copas y príncipe de oros. Ok, vamos a voltear acá. Vamos a ver. Indolencia. Crueldad. Ya, esto se pone interesante. As de oro, vamos a ver, hay que centrar bien las cartas para que se puedan interpretar, más que todo que se puedan observar e interpretar. As de oros y lujo. Pues mire, vamos a ver aquí vamos a tener todos, absolutamente todos, y príncipe de copas. Mire, reina de copas y príncipe de copas, empezando y con la carta de abajo. Ay, mi gente bella. Señores, sabemos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo y lo que se ha venido diciendo también en las lecturas. Venezuela está entrando literalmente en el cuellito del reloj de arena, y cuando esto sucede, está en ese punto donde no hay comodidad, donde hay mucha presión. Vamos a ver movimientos, decisiones, situaciones molestas, pero literalmente necesarias. Vamos a sentir que muchas veces esta carta en Crowley es la crueldad, es el 9 de espadas, representado en Crowley como la crueldad. Para el tarot tradicional es el 9 de espadas, situaciones en las que podemos estar sintiendo como traición a lo que viene siendo a Venezuela, al venezolano en sí. Cuidado con lo que sentimos, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que manifestamos. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque tenemos aquí el 8 de copas, que es la indolencia para Alex Crowley. Momentos en los que vamos a estar viendo situaciones que se pueden estar interpretando, viendo literal como indolencia. La verdad es que las letras son pequeñas y no se leen bien, en la cámara es difícil leer. Crowley interpreta el 8 de copas como indolencia, momentos donde vamos a sentirnos como que qué indolencia, qué crueldad, cómo es posible, ¿no? Cuidado, mi gente, con que entremos en ese sentimiento de quebrarnos el corazón, de sentirnos dolidos, ¿no? Porque van a haber momentos así, van a haber situaciones así.
Las cartas están muy claras, las cartas están bastante específicas, bastante claras. De hecho, van a haber momentos de derroche. Fíjate que aquí abajo dice lujo. El 4 de copas, Crowley lo especifica con la palabra lujo. Tenemos momentos también en los que, fíjate, vamos acá, tenemos el as de espadas, pero nada más alejado de la realidad. Hay un cambio. Hoy las energías, por supuesto, ya es 2 de abril, van más entrando. Aquí hay una realidad actual, hay un ancla terrenal. Estamos conectando, mi gente, con lo que la gente está sintiendo, está viendo. Hay una neblina, hay una nubla que puede fácilmente tapar lo que es el ver las cosas como realmente están sucediendo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado, mi gente, por sentirse herido, por sentir que son heridas reales, ¿no? Porque obviamente los momentos no están fáciles, las situaciones no están fáciles, no observar las cosas como realmente están sucediendo. Vamos a seguir barajando, mi gente, vamos a seguir barajando. Obviamente lo tenemos clarísimos, el dólar subiendo sin parar, todo más costoso, sensación de que el dinero no alcanza. Gente, esto es real. Y reina de bastos, ok. Sensación de derrota, reina de bastos, sensación de derrota. Hierofante actuando, interferencia. Fíjate que lo que para aquí tenemos la valentía. Mira, que más valentía tiene el que guarda silencio, el que sabe esperar su turno, que el que se avienta de barriga, así como los pingüinos, ¿no? Vamos a estar viendo una situación bastante complicada, varias, bastante complicadas. Aquí tenemos un momento épico, va a ser épico, va a estar siendo bastante épico, que va a estar siendo veo como una fiesta de disfraces, te voy a ser sincera, porque veo, mira todas las máscaras, ¿no? Que envuelven lo que viene siendo aquí una figura central de mucho poder. Veo una fiesta de disfraces, veo mucha interferencia, como muchísimo, pero esta interferencia no me gusta. Es como algo que se pretende marcar un dominio, pero está en el centro la derrota. Aquí hay una gran derrota, es como una estocada. Veo una estocada final. Es como que yo quiero protagonizar, quiero ser protagonista, quiero ser el centro de atracción, intento hacer todo lo posible y tengo la mente nublada. No puedo ser capaz de ver un peligro que se me acecha. Pero el peligro no lo puedo ver por soberbia, no solo por soberbia, por orgullo y por creerme intocable. Mi gente, te lo estoy diciendo por segunda vez, esta lectura va a ser un poquito larga, porque quiero hacer al final, quiero que hagamos algo muy interesante todos, con la energía de todos, porque queremos que apresuremos estas cositas lo más rápido posible con nuestra energía. Recuerda que las oraciones son escuchadas y están siendo escuchadas. Y ahora es que nos viene a nosotros a hacer oraciones y manifestaciones como buenos, porque aquí viene una caída, pero una caída dura. Vienen momentos bastante potentes, mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí todo esto de lo que te estoy hablando, del cuello, del reloj de arena, es un punto donde todo se comprime, donde todo aparentemente para el venezolano de a pie, para el venezolano que está sufriendo este ahorcamiento, parece que no hay salida, donde la presión aumenta porque algo está a punto de cambiar, precisamente algo está a punto de explotar, de cambiar. Fíjate algo, hay una explicación espiritual más una explicación de estrategia. Literalmente se va a cortar. Veo un corte, veo un reordenamiento de poder, decisiones externas que ya están influyendo no solamente desde fuera, sino dentro del país. Esto es más palpable ahora. Es que no quiere cerrar Crowley, creo que me sacó estas 2 cartas. Mira,
la luna, lo oculto y las copas, celebración. Vamos a tener algo por qué celebrar, que es por qué celebrar, pero ahora mismo está muy oculto, muy silenciado. De hecho, se está manejando bajo un silencio, bajo una discreción, como por así decirlo, grado 33. Arcano mayor de la luna tiene aquí, nos están marcando un secreto. Algo se está llevando, mi gente, algo se está llevando de un silencio, con un sigilo tan poderoso, tan potente, que yo creo que ni los mismos como que prácticamente lo saben 4 o 5 personas. Te lo puedo llegar a decir hasta ese punto. Prácticamente lo manejan como 3 o 4 personas. Cuando mucho, cuando esto explote, cuando esto se sepa, pues mira, aquí va a arder Troya. Va a arder Troya. Por supuesto que las copas, la celebración. Y la celebración va a ser de nuestro lado. La celebración va a ser, mira, es que esta gente ni se le imagina lo que se le viene. Se le viene un fracaso total. Se le viene una ruina, un fracaso, algo que no se esperan. Es que se le viene algo que no se esperan. Algo que no se esperan. Ya va, un momento, voy a barajar. Tengo que barajar porque tengo muchísimas cosas. Es que viene un cambio político fuerte para Venezuela, un movimiento internacional bastante fuerte, una reconfiguración del control económico total, una reconfiguración a nivel de lo que viene siendo petróleo, pero total. Y para eso se necesita mover una ficha enorme. La forma en que esa ficha la van a mover es que esa ficha no se lo imagina. Mira la riqueza. Para que esta riqueza, para que este 10 de oros entre y fluya de la manera en que tiene que fluir, esto tiene que funcionar. Esto tiene que funcionar. Ahí está el plan. La torre. Mira, ¿ves? Aquí lo tenemos. Para que esto funcione, tiene que haber esta torre. Tiene que ejecutarse esta torre. Haz de copas. Esto ya está en caminos. Literal, más claro el agua. Fuerza, unificación de fuerzas, mi gente. Esto ya no hay quien lo detenga. Tenemos aquí el 9 de basto. Esto ya está en camino. Nada de esto está ocurriendo al azar. Hay una reconfiguración que está en curso. Lo molesto pero necesario. Lo molesto pero necesario, mi gente. Fíjate algo que bien hilado está aquí. Esto parece un cuento, parece un libro que estuviese leyendo página tras página. Para que esta riqueza, para que esto se pueda ejecutar, muchas cosas necesarias han tenido que darse, que hacerse, se están haciendo, pero es lo que tiene que hacerse, porque tiene que moverse una riqueza, tiene que entrar un flujo, tiene que haber algo que permita que esto pueda haber, y tiene que haber algo para que esta torre tenga que caerse, y esto solamente se manejará de una sola manera, no hay de otra, ¡Wow! Mi gente bella, mi gente hermosa, yo sé que cosas molestas, pero que son necesarias, y aquí nos estamos alineando con precisamente con estas situaciones incómodas, con esos ajustes, estas decisiones, incluso momentos que, como te lo comenté al principio de la lectura, momentos que van a doler, que están molestando. Yo creo que lecturas pasadas, los que me siguen, los que llevan el hilo de las lecturas, que gracias a Dios la comunidad es bastante grande y consecuente. Yo les he comentado en lecturas pasadas que preparáramos el estómago, porque iban a venir momentos en los que vamos a tener que tener el estómago bastante fuerte, porque venían momentos, y estos son esos momentos en los que necesitábamos tener fortaleza estomacal, porque íbamos a ver situaciones, no solamente caras y personajes, sino también momentos en los que vamos a tener que decir por qué tenemos que pasar por esto, momentos de crueldad, por así decirlo, momentos desagradables, pero necesarios. Necesarios, mi gente, ajustes, decisiones, estos momentos que van a doler, pero no todo lo que duele es malo. No todo lo que duele es malo, hay dolores que son liberación, ajustes económicos, cambios de liderazgos, procesos lentos como elecciones y transformaciones, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Alguna pregunta? Bueno, según lo que expresas con estas cartas libro abierto,
esta estrategia de quitarle a Delcy las sanciones, evidentemente es para que llegue a Washington, y si llega a Washington, mucha gente se va a molestar, se va a deprimir, pero es para dar confianza a la inversión extranjera, ¿verdad? Mira, Eso es lo que sale ahí, ¿no? algo de eso va por allí, ¿por qué no? Sí, sí, algo de eso viene por allí, algo de eso viene por allí. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, porque ella no es, por supuesto que ella no es monedita de oro de la administración de Donald Trump, aunque eso lo han querido dar, lo han vendido y el mismo Donald Trump lo ha dicho, pero como lo hemos repetido varias veces en este canal, eso es una grandísima mentira. Ese señor le tiene de todo menos aprecio, admiración, le tiene de todo menos eso. Él, él es él dice lo que dice porque le conviene decirlo y porque, bueno, él es así, su parte de su personalidad. Él ni la admira, ni le tiene aprecio, ni nada, nada, nada. Él sabe lo que esa mujer es, él sabe lo que esa gente es. Vamos a tener sorpresas, vamos a ver por sorpresas. Lo que Donald Trump necesita, lo que Marco Rubio necesita es que haya confianza en los inversores en Venezuela para que las riquezas entren. Mientras esta gentuza esté allí, pues estamos claros de que no, y mira cómo las cartas lo hablan claramente. Se requiere precisamente que solo Dios sabe lo que hay, lo que esconde la carta de la luna en este momento. En este momento lo que esconde debajo es algo que nos enteraremos muy pronto, nos enteraremos muy, muy pronto. Venezuela no está aislada, mi gente, está en medio de un movimiento global donde el petróleo, la economía y el poder están siendo reorganizados. Aquí estamos viendo potentes cambios en el mercado global, subida del petróleo que afecta a todos. Lo que pasa en Venezuela está conectando directamente con lo que pasa en la geopolítica, y es una cosa que ya la gran mayoría de personas entiende, pero todavía quedan muchas personas que esto no lo manejan, no lo entienden. Y la idea es que lo entendamos y lo comprendamos todos, mi gente bella. Si hoy sientes presión, si hoy sientes incertidumbres, no estás en el final, estás en el punto más estrecho del reloj, precisamente en ese cuellito del reloj de arena, que es la parte más apretada, la parte más complicada. Sé que se siente presión, sé que se siente agobio, normal, completamente normal, no te culpo. Estamos en ese punto más estrecho y después del cuello el tiempo se expande. Venezuela no está destruida ni se está destruyendo, todo lo contrario, se está redefiniendo. Wow, la virtud, mira que no iba a voltear el mazo, pero mira qué belleza, la virtud. Y aunque el proceso incomode, es muy, muy necesario, mi gente. Te recuerdo que esto no es caos, es reconfiguración. El cuello del reloj de arena ya comenzó. Lo incómodo es necesario, nada de esto es casualidad. Primero aprieta y luego libera. Preparémonos para esa liberación. Es muy importante, mi gente bella, es muy importante. Y para que sigamos nosotros aportando nuestro granito de arena, que mira cómo está el mar de tantos granos de arena. Todo aporte, mi gente bella, todo aporte suma, toda oración suma, todo, absolutamente todo suma, toda oración, todo punto, todo lo que podamos sumar, todo buen pensamiento, toda manifestación es muy importante, mi gente bella. Por eso es que les digo, estemos siempre, siempre conectados, siempre dando lo mejor de nosotros, subiendo las vibraciones. No permitamos que nos bajen las emociones, que nos bajen las vibraciones, no permitamos, tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, tengamos mucho cuidado a quién le prestamos atención. Pues hoy venimos con un regalo muy bonito. Tengo aquí un código. No sé si ustedes han oído hablar de los códigos de Agesta, los códigos sagrados de Agesta. Hoy les traigo el código 3128. Les voy a explicar brevemente. Los códigos sagrados de Agesta son una práctica espiritual una práctica espiritual muy sagrada, muy bonita, basada en la repetición de secuencias numéricas. Según esta enseñanza, actúan como llaves vibracionales. Los números son vibración. Los números es
mensaje, la manera que tiene el universo de comunicarse con nosotros a través de números, de códigos. Mi gente bella, mi gente hermosa, es muy sencilla. Son llaves vibracionales para activar energías específicas en nuestra vida. Ya les haré un video un poquito más específico para este tema, pero en este momento estamos, por así decirlo, en modo urgencia. Y vamos a empezar así, en modo urgencia. Quizás mañana les haga ese video hablándoles más profundamente de lo que son los códigos de Agesta. ¿Cómo funcionan? La base es muy sencilla pero muy profunda. Cada número tiene una frecuencia energética. Al repetir un código entras en resonancia con esta frecuencia. Esta vibración se enfoca hacia una intención, sanación, abundancia, protección, amor, etc. Es como si cada código fuera una contraseña energética que abre una puerta en el campo cuántico espiritual. Esto no es religión, esto es simple y llanamente conexión universal, códigos, secuencias numéricas. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo se utilizan? El método más común es repetir el código 45 veces. Mira, esto se llama Japamala, es una pulserita. Puedes crearla tú misma, una pulserita en tu casa con 45 cuentas, 45 pelotitas para no perderte. Y vamos fácilmente, muy fácilmente, puede ser en voz alta, mentalmente o escribiéndolos, también funciona muchísimo. Eso sí, asegúrate que estás en un lugar seguro, que no te interrumpen. Puedes acompañarlo, importante, con intención clara. Todo lo que hagamos, oración, meditación, leer el rosario o orar el rosario, los que les gusta, todo es con intención. Importante. Por ejemplo, en este caso vamos a repetir el número 3128, que es el código de la justicia. El código de la justicia divina para traer la justicia en este momento para nuestra tierra. El código de la justicia 3128. Puedes decirlo 3128, 3128, 3128, como tú quieras. 3128. Simple, simple. Agarras tus cuentas, muy alineados con lo que tú estás trabajando, lo visualizas la emoción, lo pones en tus manos, esto le genera más efecto, lo pones en tus manos con intención, estado emocional, nivel de conciencia elevado, lo pones entre tu frente con tus manos en forma de oración, simple y llanamente te conectas con tus energías como si fueras a orar y empiezas a repetir. Y con cada cuenta, 3128, 3128, 3128, 3128. Y así te vas a dar cuenta hasta que termines las 45 cuenticas. Lo vas a poner en tus manos y vas a agradecer y lo vas a soltar al universo. Esto se puede hacer por 45 días o cuantas veces tú quieras, conectando con el código de la justicia. Mi gente bella, esto es técnicas angelicales. Esto fue canalizado por Agesta, así es el nombre de esta persona que canalizó. Mi gente bella, mi gente hermosa, te doy este regalo. Mañana posiblemente grabe un video explicando más sobre esta hermosa técnica tan profunda, tan directa de comunicar con el universo. Vamos a conectar cada vez más. Esto es una manera muy bonita de conectar, de manifestar a través de códigos. Yo siempre tengo no sé si te habías dado cuenta, mis cuenticas de códigos en la mano, porque me encanta manifestar este tipo de energías, porque de verdad se manifiestan, de verdad se hacen presencia en nuestras vidas, y eso es lo que siempre te comunico. Los milagros los hacemos nosotros cuando tenemos fe. Y cerramos esta lectura con la carta que salió al inicio. Tus oraciones son escuchadas. La divinidad está recibiendo tus oraciones. Las respuestas llegan pronto, aunque quizás en formas que no esperabas. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho. Mil bendiciones, fuerte abrazo y hasta mañana.